Un niño pobre de 7 años es expulsado por romper el jarrón de $20,000 de un CEO millonario, pero lo que dijo a continuación dejó a todos pálidos. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El sol de la madrugada se filtraba a través de las raídas cortinas del apartamento 4B, arrojando un cálido resplandor sobre Tommy Brooks, de 7 años, mientras organizaba meticulosamente placas de circuito y materiales reciclados en la pequeña mesa de su cocina. Sus ágiles dedos trabajaban con sorprendente precisión para un niño de su edad, conectando cables a un pequeño panel solar rescatado de una calculadora desechada. «Mamá, creo que ya lo hice funcionar». Los ojos de Tommy brillaron de emoción cuando una diminuta luz LED parpadeó hasta encenderse. Sarah Brooks levantó la vista de donde remendaba con esmero un pequeño saco de traje azul marino. A pesar del agotamiento grabado en su rostro, resultado de trabajar turnos dobles en la cafetería y en la tienda de conveniencia, su sonrisa era genuina y llena de orgullo. «Eso es maravilloso, cariño», dijo, dejando la aguja. «Cuéntame otra vez cómo funciona». Tommy se lanzó a una entusiasta explicación, usando términos muy por encima de su edad. Es un convertidor de energía renovable en miniatura. Mira, el panel solar captura la energía lumínica, luego la convierte a través de estos circuitos que modifiqué y almacena el exceso de energía en esta pequeña batería que recableé de un teléfono viejo. Sarah observaba a su hijo, maravillada por su brillantez. Tommy siempre había sido excepcional. Leía a los 3 años, resolvía problemas matemáticos complejos a los 5 y ahora, a los 7, construía dispositivos funcionales de energía renovable. Si tan solo tuvieran los recursos para cultivar adecuadamente sus talentos. La maestra de ciencias dice que todos los mejores proyectos se exhibirán mañana en la mansión Grant, continuó Tommy, apenas conteniendo su emoción. ¿Puedes creerlo, mamá? El mismísimo Maxwell Grant estará allí. Las manos de Sarah se detuvieron sobre el saco. ¿Maxwell Grant, el CEO? Tommy asintió vigorosamente, sus rizos castaños rebotando. Su fundación está seleccionando proyectos de estudiantes para patrocinar. La señorita Wilson dice que algunos niños podrían incluso obtener becas. Hizo una pausa, su voz bajando ligeramente. ¿Crees que mi proyecto es lo suficientemente bueno? Sarah cruzó la pequeña sala y se arrodilló junto a su hijo, girando suavemente su rostro hacia el de ella. Tommy Brooks, tu mente es un don. Este proyecto no es solo bueno, es brillante. Y cualquiera que no pueda verlo no está mirando con suficiente atención. Pero mientras Tommy volvía a su trabajo, la sonrisa de Sarah se desvaneció. Miró alrededor de su modesto apartamento de una habitación, la mancha de humedad extendiéndose en el techo, los muebles desiguales de tiendas de segunda mano, la pila de notificaciones de pago vencido que mantenía escondida en el cajón de su cómoda. Desde que David se había marchado cuando Tommy tenía solo 2 años, sin dejar nada más que deudas y promesas rotas, ella había estado luchando una batalla cuesta arriba. Tommy merecía mucho más. Esta oportunidad en la mansión Grant podría cambiarles la vida. Más tarde esa noche, después de que Tommy finalmente se durmiera, Sarah preparó con cuidado su única ropa buena para el día siguiente, el traje azul marino que había sido un derroche de la tienda de segunda mano la Navidad pasada, ahora un poco pequeño. Tomó su aguja de nuevo, trabajando a la tenue luz para alargar un poco más las mangas. La invitación al evento de la mansión Grant había llegado como una completa sorpresa. La escuela de Tommy había sido seleccionada para la exhibición benéfica anual organizada por la Fundación Grant, donde el propio Maxwell Grant revisaría los proyectos de los estudiantes. Era la oportunidad de su vida, especialmente para un niño brillante del distrito más pobre de la ciudad. Mientras Sarah cosía con cuidado, sus pensamientos derivaron hacia la historia que había leído sobre Maxwell Grant, el multimillonario hecho a sí mismo que había transformado una pequeña startup tecnológica en Grant Enterprises, una de las compañías de innovación más grandes del país. Su rostro aparecía en revistas de negocios, su nombre en edificios. Para la mayoría de la gente de su vecindario, él existía en otro universo. Sin embargo, mañana, su pequeño estaría en la mansión de ese hombre, mostrando su proyecto casero de energía renovable. Perfecto, susurró Sarah, sosteniendo el saco.
No era nuevo, pero estaba limpio y presentable. Tommy se vería muy guapo. Colocó el traje con cuidado sobre el respaldo de su única silla y se dirigió a la ventana, contemplando las luces de la ciudad en la distancia. En algún lugar allá afuera se alzaba la mansión Grant, en la colina que dominaba la ciudad, a un mundo de distancia de su realidad. Por favor, susurró a nadie en particular, solo dale una oportunidad para brillar. En su pequeña cama en la esquina de la habitación, Tommy abrazaba su prototipo de energía renovable contra su pecho, demasiado emocionado para dormir del todo, soñando con el mañana y el momento en que Maxwell Grant vería su creación y reconocería lo que Sarah siempre había sabido, que este pequeño niño del apartamento 4B estaba destinado a la grandeza. El autobús escolar traqueteaba por el sinuoso camino, ascendiendo firmemente hacia el opulento vecindario de la ladera donde se alzaba la mansión Grant. Tommy apretó la cara contra el frío cristal de la ventana, observando cómo las casas modestas daban paso a extensas propiedades detrás de ornamentados portones. ¿Crees que de verdad hablará con nosotros?, susurró ella, la compañera de clase de Tommy, desde el otro lado del pasillo. Tommy aferró protectoramente su proyecto de energía renovable en su regazo. La señorita Wilson dijo que él mismo elige los mejores proyectos. Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Esa mañana, cuando su madre lo había ayudado a ponerse su traje cuidadosamente remendado, lo había mirado con tanto orgullo que le dolió el pecho. «Te ves tan guapo», había dicho, alisando sus rizos rebeldes, igual que tu padre cuando lo conocí. Era raro que mencionara a su padre. Tommy solo sabía que se había ido cuando él tenía 2 años, desaparecido sin explicación, dejándolos valerse por sí mismos. Mientras el autobús doblaba una esquina, los pensamientos de Tommy se desviaron hacia la noche anterior, cuando había encontrado a su madre dormida en la mesa de la cocina, todavía aferrada a su aguja de coser, con ojeras oscuras bajo los ojos. Con cuidado, le había echado una manta sobre los hombros antes de volver a la cama. Trabajaba tan duro en la cafetería desde el amanecer hasta media tarde, y luego en la tienda de conveniencia hasta altas horas de la noche. Algunas noches tomaba clases en línea, soñando con convertirse en enfermera algún día. Voy a ayudarla, se susurró Tommy, apretando más fuerte su proyecto. Si el señor Grant elige mi invento, todo cambiará. Su ensoñación se desplegó como una película. Maxwell Grant, impresionado por el ingenio de Tommy, ofreciéndole una generosa subvención, Tommy usando el dinero para mudar a su madre a un apartamento mejor, a algún lugar donde no tuviera que trabajar en 2 empleos solo para mantener las luces encendidas. Quizás incluso podría terminar sus clases de enfermería. «Miren», gritó alguien, sacando a Tommy de su ensueño. «Ahí está». El autobús había entrado en un camino privado flanqueado por setos perfectamente cuidados. Al final del largo camino de entrada se alzaba la mansión Grant, una maravilla arquitectónica moderna de vidrio, piedra y acero que parecía surgir orgánicamente de la ladera. Enormes ventanales reflejaban la luz del sol de la mañana, dando la impresión de que toda la estructura brillaba. Tommy se quedó boquiabierto. Había visto fotos de la mansión en revistas, pero nada se comparaba con verla en persona. Era más grande que todo su edificio de apartamentos. «Recuerden, niños», llamó la señorita Wilson desde la parte delantera del autobús, su voz tensa por la excitación nerviosa, «el mejor comportamiento hoy. Esta es una oportunidad tremenda para nuestra escuela». Mientras el autobús se detenía en la entrada circular, Tommy notó varios autos elegantes ya estacionados cerca. Otras escuelas habían llegado antes que ellos. «Vamos», lo empujó ella mientras los estudiantes comenzaban a bajar del autobús. Tommy se puso de pie, de repente consciente de los pantalones que le quedaban cortos y del pequeño raspón en su zapato izquierdo que no había podido quitar con el betún. Su estómago se encogió de ansiedad. «¿Estás bien?», preguntó la señorita Wilson, notando su vacilación. Tommy asintió, tragando saliva. «Solo nervioso». Ella sonrió amablemente. «Tu proyecto es notable, Tommy. Siéntete orgulloso de lo que has logrado con tan pocos recursos. Eso es lo que lo hace especial». Con esas palabras infundiéndole valor, Tommy bajó del autobús, su preciosa invención acunada cuidadosamente en sus brazos.
El aire fresco de la mañana llevaba el aroma de flores caras y césped recién cortado. Adelante, las enormes puertas principales de la mansión Grant estaban abiertas, revelando atisbos de la opulencia interior. Tommy respiró hondo, pensando en la sonrisa cansada de su madre y su fe inquebrantable en él. «Esto es por ti, mamá», susurró, y con renovada determinación, siguió a sus compañeros hacia la entrada de la gran propiedad, sin saber que ese día cambiaría el curso de su vida para siempre, aunque no de la manera que imaginaba. El grandioso vestíbulo de la mansión Grant dejó a Tommy sin aliento. La luz del sol entraba a raudales por ventanales del piso al techo, danzando sobre pisos de mármol pulidos hasta brillar como espejos. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, refractando la luz en miles de pequeños arcoíris que se esparcían por las paredes. «Bienvenidos a la mansión Grant», anunció un miembro del personal con un impecable traje oscuro. «Por favor, síganme al salón de exposiciones». Tommy abrazó su proyecto con más fuerza, abrumado por el lujo que lo rodeaba. El miembro del personal los condujo más adentro de la mansión, pasando junto a obras de arte que probablemente costaban más de lo que su madre ganaría en una década. Otros niños de escuelas más adineradas ya estaban allí, sus proyectos exhibidos en elegantes mesas con paneles de presentación de aspecto profesional. Al acercarse al salón de exposiciones, Tommy notó a una niña de su edad parada cerca de la entrada. A diferencia del personal, no llevaba uniforme, solo un vestido azul de aspecto caro que hacía juego con sus ojos. Su cabello dorado estaba recogido en una perfecta trenza francesa y se movía con la confianza de alguien que pertenecía a esos grandiosos alrededores. «Esa es Sophia Grant», susurró ella, la hija de Maxwell Grant. Los ojos de Tommy se abrieron de par en par. Por supuesto, esta era su casa. Parecía una princesa de uno de los libros de cuentos que su madre solía leerle. Sophia estaba dirigiendo a otros estudiantes, señalándoles diferentes mesas. Su voz tenía el tono inconfundible de alguien acostumbrado a dar órdenes. Cuando el grupo de Tommy se acercó, la mirada de Sophia los recorrió, deteniéndose momentáneamente en el traje remendado y los zapatos raspados de Tommy. Un ligero ceño frunció su frente. «Primaria del Distrito Central, ¿verdad?», preguntó, consultando una tableta en sus manos. «Están en las mesas del fondo, junto a las ventanas del oeste». Tommy notó la leve curvatura de su labio al decir «mesas del fondo». Mientras sus compañeros se dirigían arrastrando los pies hacia el área asignada, Tommy hizo una pausa, armándose de valor. «Disculpa», dijo, sonriendo tímidamente a Sophia. «Estoy muy emocionado de estar aquí. Hice un convertidor de energía renovable que podría ayudar a las familias de mi vecindario a ahorrar en costos de electricidad». Sophia levantó la vista de su tableta, su expresión cambiando de aburrimiento a una leve diversión. Sus ojos se posaron en su proyecto, construido con piezas recicladas y alojado en una caja de cartón que había sido cuidadosamente pintada de azul, su intento de hacerlo parecer más profesional. «Eso es interesante», respondió ella, su tono dejando claro que era cualquier cosa menos eso. «¿Hiciste eso con basura?». La sonrisa de Tommy vaciló. «Reutilicé materiales que se habrían desechado. Esa es parte de la innovación, usar lo que otros descartan para crear algo valioso». Un grupo de niños de otra escuela se había reunido cerca, vistiendo sacos a juego con escudos bordados. Se rieron disimuladamente del comentario de Sophia, y un niño susurró algo que hizo reír más fuerte a los demás. Sophia los miró y luego volvió a Tommy, su voz elevándose lo suficiente como para asegurarse de que los demás pudieran oír. «¿De verdad crees que tienes una oportunidad aquí? Mi padre no financia proyectos de ciencias hechos con basura». Las palabras golpearon a Tommy como un puñetazo. El calor le subió al rostro mientras la risa de los otros niños se hacía más fuerte. «No es basura», dijo en voz baja, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Es innovación». «Claro que lo es». Sophia puso los ojos en blanco y luego se volvió hacia sus amigos. ¿Realmente cree que puede competir con el equipo de robótica de Palmer Prep o el proyecto de fusión de la Academia Bestridge? Tommy se quedó helado, su proyecto de repente sintiéndose inadecuado en sus manos.
Pensó en su madre, en cómo se había quedado despierta hasta tarde remendando su traje, cómo le había besado la frente esa mañana y le había dicho que creía en él. Mi mamá dice, lo que importa no es cuánto cuesta algo, dijo Tommy, encontrando su voz de nuevo, sino el pensamiento y el cuidado puestos en crearlo. Los ojos de Sofía se entrecerraron, pero antes de que pudiera responder, un miembro del personal la llamó. Con una última mirada despectiva a Tommy, se dio la vuelta y se alejó, reuniéndose con sus amigos que todavía lo miraban con abierto desdén. Tommy respiró hondo, recordando las palabras de su madre en incontables momentos difíciles: siempre mantén la cabeza en alto, Tommy. Tu valor no lo determina lo que otros piensen de ti. Con una dignidad silenciosa que desmentía sus 7 años, Tommy enderezó los hombros y caminó hacia las mesas del fondo, con el corazón apesadumbrado pero la determinación intacta. Les demostraría a todos lo que un niño del Distrito Central podía hacer, incluso uno con zapatos raspados y un traje de segunda mano. Antes de que instalen sus proyectos, haremos un recorrido especial por la mansión Grant, anunció una mujer alta con un elegante traje de negocios, su insignia de Grant Enterprises brillando bajo las luces del candelabro. El señor Grant cree en inspirar a las mentes jóvenes mostrándoles lo que la innovación puede lograr. Tommy colocó su proyecto con cuidado en la mesa asignada antes de unirse a sus compañeros. A pesar de los comentarios hirientes de Sofía, su curiosidad por la legendaria mansión eclipsó sus sentimientos heridos. El recorrido comenzó en el ala este de la mansión, donde ventanales del piso al techo ofrecían impresionantes vistas de la ciudad. Tommy casi podía ver su vecindario desde allí, los edificios parecían pequeños modelos desde esa altura. La mansión Grant fue diseñada por el renombrado arquitecto Julian Chen, explicó su guía, conduciéndolos a través de habitaciones más grandes que todo el apartamento de Tommy. Cuenta con tecnología de hogar inteligente desarrollada por Grant Enterprises, que controla todo, desde la temperatura hasta la seguridad, con comandos de voz. Mientras se movían por habitaciones lujosamente decoradas, Tommy notó cómo las voces de sus maestros adoptaban un tono anormalmente entusiasta a cada vez que los miembros del personal estaban cerca. La señorita Wilson, normalmente tranquila y mesurada, ahora se reía demasiado fuerte de los chistes suaves de sus anfitriones y mencionaba repetidamente lo honrada que estaba su escuela desfavorecida de ser incluida. El recorrido continuó escaleras abajo, donde comenzaron las verdaderas maravillas. Este es el corazón de la innovación en la mansión Grant, anunció su guía mientras entraban a un vasto laboratorio subterráneo donde los visionarios del señor Grant desarrollaban tecnologías que darían forma al mañana. Los ojos de Tommy se abrieron de asombro. El laboratorio era como algo salido de una película de ciencia ficción. Investigadores con batas blancas trabajando en elegantes estaciones de computadora, pantallas holográficas proyectando modelos 3D y cámaras de prueba con paredes de vidrio que albergaban prototipos de dispositivos que Tommy ni siquiera podía identificar. ¿Aquí es donde trabaja el señor Grant?, preguntó Tommy, incapaz de contener su curiosidad. La guía sonrió con indulgencia. El señor Grant supervisa las operaciones desde sus oficinas privadas en el piso de arriba, pero visita los laboratorios regularmente para inspirar a sus equipos. Al pasar por una sección dedicada a la investigación de energía renovable, Tommy disminuyó la velocidad, hipnotizado por un proyecto que parecía una versión avanzada de su propio invento rudimentario. Los científicos estaban probando paneles solares no más gruesos que el papel, capaces de generar notables potencias. Por favor, manténgase con el grupo, llamó la guía, notando que Tommy se estaba quedando atrás. Lo siento, murmuró, reuniéndose a regañadientes con sus compañeros. Solo quería ver la tecnología solar. Al doblar una esquina, se desató un torbellino de actividad. Los miembros del personal enderezaron sus posturas, los investigadores abandonaron sus estaciones para alinearse y los fotógrafos se materializaron, aparentemente de la nada. Parece que vamos a tener una sorpresa, dijo su guía, su voz tensándose por la excitación nerviosa. El señor Grant va a hacer una aparición. Un silencio cayó sobre el laboratorio cuando Maxwell Grant entró, flanqueado por asistentes que sostenían tabletas. Era más alto de lo que Tommy había esperado, impecablemente vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que el salario anual de Sarah. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado,
su sonrisa ensayada y lista para la cámara. Bienvenidos, jóvenes innovadores, se dirigió Maxwell a los niños, su voz resonante y dominante. Espero que estén disfrutando su recorrido por nuestro humilde hogar. Humilde era la última palabra que Tommy usaría para describir la mansión, pero notó cómo todos a su alrededor asentían con entusiasmo. Maxwell continuó hablando sobre la importancia de la educación y la innovación, pero la atención de Tommy se desvió hacia Sofía, que había aparecido al lado de su padre. Se paró ligeramente detrás de él, observando al grupo con un aburrimiento apenas disimulado. Cuando su mirada se posó en Tommy, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de una sonrisa burlona. Tommy observó con fascinación cómo las cámaras capturaban a Maxwell estrechando la mano de los maestros y acariciando las cabezas de los niños. Todos parecían transformados en su presencia, los adultos se volvían aduladores y deferentes, mientras que los estudiantes enderezaban sus posturas y abrían los ojos con asombro fabricado. El futuro comienza con mentes jóvenes como las suyas, concluyó Maxwell su discurso, revisando discretamente su reloj. Espero ver sus proyectos arriba. Con eso, se fue en un torbellino de cámaras parpadeantes y elogios murmurados, dejando atrás un vacío casi tangible. Sofía se quedó un momento más, su mirada recorriendo despectivamente los casos de caridad antes de seguir a su padre. Mientras los conducían de regreso al salón de exposiciones, Tommy no pudo evitar preguntarse si Maxwell Grant realmente miraría sus proyectos o si todo esto era solo para aparentar, una actuación de filantropía cuidadosamente documentada para la prensa. De cualquier manera, estaba decidido a enorgullecer a su madre. De vuelta en el gran salón de exposiciones, los estudiantes se apresuraron a dar los toques finales a sus proyectos antes de que comenzara la evaluación. La enorme sala, que según su guía alguna vez fue un salón de baile, ahora se parecía a una feria de ciencias de alto nivel. Pancartas impresas profesionalmente colgaban de elaborados expositores en las mesas de prestigiosas escuelas privadas, mientras que Tommy y sus compañeros se las arreglaban con carteles escritos a mano y fondos de cartón. Tommy colocó con cuidado su convertidor de energía renovable sobre la mesa, disponiendo las pequeñas luces LED para demostrar cómo su creación capturaba y almacenaba energía. A pesar de su humilde apariencia, sabía que su proyecto funcionaba, y funcionaba bien. La ciencia detrás de él era sólida, incluso si los materiales eran rescatados. Tienen 30 minutos antes de que el señor Grant comience sus evaluaciones, anunció uno de los miembros del personal. Asegúrense de que sus presentaciones estén listas. Una energía nerviosa llenó la sala mientras los estudiantes hacían ajustes de último minuto. Tommy notó a un grupo de la Academia Bestridge probando su modelo de reactor de fusión con sonrisas confiadas. Su proyecto estaba alojado en una reluciente caja de metal con pantallas digitales y etiquetas profesionales. No dejes que te intimide, dijo la señorita Wilson, apareciendo al lado de Tommy. Tu proyecto muestra un ingenio notable, especialmente considerando los recursos que tenías. Tommy asintió, tratando de concentrarse en el aliento de su maestra en lugar del creciente nudo en su estómago. Conectó el último cable y sonrió cuando las 5 luces LED se iluminaron simultáneamente. ¡Funciona!, exclamó. Por supuesto que funciona, dijo la señorita Wilson con una sonrisa genuina. Ahora practica tu explicación una vez más. Mientras Tommy ensayaba su presentación, no pudo evitar notar a Sofía guiando a su padre por la sala, comenzando con los proyectos de las escuelas más adineradas. Maxwell Grant asentía con aprobación a cada exhibición, ocasionalmente haciendo preguntas mientras los fotógrafos capturaban cada interacción. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante mientras Tommy esperaba su turno. Finalmente, el séquito de Grant comenzó a dirigirse hacia las mesas del fondo, donde estaba ubicada la primaria del Distrito Central. El corazón de Tommy latía con fuerza contra sus costillas. Este era su momento, la oportunidad de mostrarle a Maxwell Grant lo que podía hacer, de cambiar potencialmente su vida y la de su madre para siempre. A medida que el grupo se acercaba, Tommy notó que Maxwell revisaba su reloj con creciente frecuencia. ¿Se tomaría siquiera el tiempo para entender el proyecto de Tommy, o simplemente asentiría cortésmente y seguiría adelante? ¿Y qué tenemos aquí?
preguntó Maxwell, su atención finalmente dirigiéndose a la mesa de Tommy. Señor, yo hice un convertidor de energía renovable, comenzó Tommy, su voz inicialmente vacilante antes de encontrar fuerza. Captura energía solar y la almacena eficientemente usando componentes que rescaté y modifiqué. Maxwell enarcó una ceja, luciendo genuinamente sorprendido. ¿Construiste esto tú mismo? Sí, señor. El diseño del circuito permite que... Mientras Tommy se estiraba para demostrar cómo fluía la energía a través de sus vías modificadas, su codo golpeó un pequeño control remoto que había colocado sobre la mesa. Trató torpemente de atraparlo, dando un paso atrás sin mirar. Su talón se enganchó en algo y Tommy sintió que tropezaba. Al intentar recuperar el equilibrio, extendió la mano a ciegas, agarrando el aire antes de conectar con algo sólido, un pedestal que no había notado antes. El tiempo pareció ralentizarse mientras Tommy observaba con horror cómo el pedestal se tambaleaba. Encima descansaba un jarrón de un azul cobalto profundo con intrincados patrones blancos, claramente antiguo e indudablemente valioso. No, jadeó Tommy, lanzándose hacia adelante. Sus dedos rozaron la suave superficie del jarrón, casi agarrándolo, pero la física fue implacable. El jarrón cayó por el aire, girando una vez antes de impactar contra el suelo de mármol. El sonido de la porcelana haciéndose añicos silenció todo el salón. Fragmentos de cerámica de valor incalculable se esparcieron por el pulido suelo como copos de nieve azules. Por un terrible momento, nadie se movió ni habló. Tommy se quedó helado, con las manos aún extendidas, su rostro una máscara de puro horror. Entonces, la voz de Maxwell Grant cortó el silencio, fría como el hielo y afilada como los fragmentos de cerámica a sus pies. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Tommy levantó la vista hacia el rostro del hombre, ahora contraído por la furia, y sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Eso, siseó Maxwell, era un jarrón de la dinastía Min valorado en $20,000. Detrás de su padre, los ojos de Sofía se abrieron de shock. Luego se entrecerraron con algo que se parecía inquietantemente a la satisfacción. Seguridad. La voz de Maxwell Grant resonó por todo el salón de exposiciones. Saquen a este niño inmediatamente. Tommy se quedó paralizado, su mirada fija en los restos destrozados del jarrón Min. Cada fragmento azul reflejaba las luces del techo, creando una constelación de su error sobre el suelo de mármol. Yo, lo siento, tartamudeó Tommy, su voz apenas audible. Fue un accidente. El rostro de Maxwell se había puesto de un alarmante tono rojo. ¿Un accidente? Has destruido un artefacto invaluable. Se volvió hacia la señorita Wilson, que se había apresurado al lado de Tommy. ¿Así es como supervisa a sus estudiantes? ¿Quién es responsable de esto? Señor Grant, comenzó la señorita Wilson, su voz temblando. Tommy es uno de nuestros estudiantes más brillantes. Realmente fue un accidente. Un guardia de seguridad con traje oscuro apareció, moviéndose con eficiencia practicada a través de la multitud de atónitos espectadores. Su escuela nunca podría permitirse compensar esta pérdida, continuó Maxwell, dirigiéndose a la señorita Wilson pero mirando fijamente a Tommy. Este jarrón tenía más de 300 años. El guardia alcanzó a Tommy y le puso una mano firme en el hombro. Ven conmigo, hijo. Tommy miró desesperadamente a su maestra, esperando una intervención, pero la señorita Wilson se había puesto pálida, claramente intimidada por la autoridad y la riqueza de Maxwell. Los otros maestros del Distrito Central se quedaron atrás, con la mirada desviada, reacios a desafiar al hombre cuya fundación financiaba programas críticos en su escuela en dificultades. Por favor, señor Grant, intentó Tommy de nuevo, su voz quebrándose, puedo trabajar para pagarlo. Puedo pagarlo. Maxwell se mofó. ¿Con qué? ¿Con tu pequeño proyecto de ciencias hecho de basura? ¿Tienes algún concepto del valor? Cada palabra golpeaba a Tommy como un puñetazo. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero las contuvo, recordando el recordatorio diario de su madre sobre enfrentar las dificultades con dignidad. Sofía estaba ligeramente detrás de su padre, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Cuando vio que Tommy la miraba, enarcó una ceja como diciendo, «Te lo dije».
El guardia de seguridad comenzó a guiar a Tommy hacia la salida, su agarre innecesariamente fuerte en el pequeño hombro del niño. Los compañeros de clase de Tommy observaban en silencio atónito, ninguno se atrevía a hablar. Su escuela tiene prohibida la entrada a futuros eventos de la Fundación Grant, anunció Maxwell a los maestros del Distrito Central. Gente como ustedes no pertenece a lugares como este. Las palabras flotaron en el aire, su verdadero significado inconfundible para todos los presentes. No se trataba solo del jarrón, se trataba de clase, de riqueza, de quien merecía estar en esos sagrados salones. Mientras conducían a Tommy a través del gran vestíbulo, pasando junto a exhibiciones de riqueza que ahora parecían burlarse de su propia existencia, escuchó los murmullos de los otros niños, una mezcla de lástima y mal disimulada alegría maliciosa. Sabía que esos casos de caridad causarían problemas, susurró alguien. Tommy mantuvo la cabeza en alto, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pasaron por las enormes puertas delanteras, bajaron las amplias escaleras y cruzaron la entrada circular. Espera en el autobús, instruyó bruscamente el guardia de seguridad, soltando el hombro de Tommy. Tu escuela se irá temprano. Con eso, el hombre se dio la vuelta y regresó adentro, dejando a Tommy solo en la vasta entrada. La tarde de primavera se había vuelto repentinamente fría. Nubes oscuras se acumulaban en lo alto, coincidiendo con el ánimo sombrío de Tommy. Una ráfaga de viento esparció flores de cerezo caídas por el impecable pavimento, arremolinándolas alrededor de sus pies como pálidos copos de nieve rosados. Tommy permaneció inmóvil, el peso de su fracaso aplastándolo. Había venido aquí con tanta esperanza, sueños de impresionar a Maxwell Grant, de asegurar una financiación que podría cambiar su vida y la de su madre. En cambio, había causado miles de dólares en daños y había conseguido que toda su escuela fuera vetada de futuras oportunidades. ¿Cómo le explicaría esto a su madre? A Sarah, que se había quedado despierta hasta tarde remendando su traje, que creía en él sin reservas, que había sacrificado tanto para darle cada oportunidad que podía permitirse. La primera gota de lluvia cayó, aterrizando en la mejilla de Tommy y mezclándose con la lágrima que ya no podía contener. Luego otra gota, y otra, hasta que el cielo se abrió y la lluvia cayó a cántaros, empapando su traje de segunda mano. Tommy no se movió para buscar refugio. La lluvia fría coincidía con su desolación interior, de alguna manera, quedarse allí, dejando que el agua lo bañara, se sentía correcto, como si el universo mismo estuviera tratando de limpiarlo de su vergüenza. Pero algunas manchas, sabía, nunca podrían lavarse. Tommy permaneció bajo la lluvia torrencial, con la ropa empapada, sus sueños rotos como el jarrón min en el suelo de mármol detrás de él. Las enormes puertas de la mansión Grant permanecían cerradas, una barrera física entre su mundo y el que había vislumbrado brevemente. Mientras se giraba para caminar hacia el autobús escolar que esperaba, algo cambió dentro de él. El shock inicial y la vergüenza dieron paso a un silencioso y ardiente sentido de injusticia. La voz de su madre resonó en su mente: tu valor no lo determina lo que otros piensen de ti, sino cómo respondes cuando la vida te derriba. Tommy se detuvo a mitad de camino, luego se giró lentamente hacia la mansión. Con movimientos deliberados, subió de nuevo las amplias escaleras, la lluvia corriéndole por la cara, sus pequeños hombros erguidos con nueva determinación. Adentro, Maxwell Grant todavía reprendía a los maestros del Distrito Central, los fotógrafos se habían retirado discretamente para evitar capturar su ira. Sofía estaba con sus amigos, susurrando y ocasionalmente mirando el jarrón destrozado, donde miembros del personal recogían cuidadosamente cada precioso fragmento. Tommy empujó una de las pesadas puertas, el sonido hizo que las cabezas se giraran. El agua goteaba de su ropa sobre el impecable suelo mientras volvía a entrar en el vestíbulo, dejando pequeños charcos a su paso. Joven, comenzó un guardia de seguridad, moviéndose para interceptarlo. Tommy levantó la mano en un gesto sorprendentemente adulto. Un momento, por favor. Necesito decir algo. La tranquila dignidad en su voz hizo que el guardia dudara. La sala quedó en silencio mientras Tommy se acercaba a Maxwell Grant, deteniéndose a una distancia respetuosa. Señor Grant,
dijo Tommy, su voz clara e inquebrantable a pesar de su corazón acelerado. Vine aquí hoy porque creía que la innovación podía venir de cualquier parte, incluso de un niño que no puede permitirse zapatos nuevos. La expresión de Maxwell se ensombreció. Ya has hecho suficiente daño. Mi madre, continuó Tommy, impertérrito, trabaja en 2 empleos y aún encuentra tiempo para ayudarme con mis proyectos. Ella me enseñó que las cosas más importantes en la vida no son cosas en absoluto. Miró el jarrón roto, luego de nuevo a Maxwell. Lamento mucho lo de su jarrón. Era hermoso y sé que era valioso. La sala permaneció en silencio, todos cautivados por el niño de 7 años empapado que se dirigía al multimillonario con tanta compostura. Pero mi madre también me enseñó que las posesiones se pueden reemplazar, continuó Tommy, su voz fortaleciéndose. El carácter no. Una inhalación colectiva recorrió a los espectadores. El rostro de Maxwell se sonrojó de nuevo por la indignación. Le prometo, señor Grant, dijo Tommy, mirando al hombre directamente a los ojos, que un día le devolveré cada centavo de lo que valía ese jarrón. No porque me haya humillado, sino porque es lo correcto. Hizo una pausa y luego pronunció sus últimas palabras con tranquila convicción. Lamento lo de su jarrón, señor. Pero lo lamento más por usted. Tiene todo esto, gesticuló hacia el opulento entorno, pero no pudo mostrar amabilidad a un niño que cometió un error. Siguió un silencio absoluto. Maxwell Grant pareció momentáneamente quedarse sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Incluso Sofía había dejado de susurrar, su expresión ilegible mientras miraba a Tommy. Al fondo de la sala, un hombre mayor de cabello plateado y ojos amables observaba la escena con creciente interés. El Dr. Robert Coleman, un ex profesor de ciencias que ahora asesoraba a la Fundación Grant, estudiaba al niño con expresión pensativa. «Sáquenlo de aquí», espetó finalmente Maxwell, dándose la vuelta. Esta vez, Tommy no esperó al guardia de seguridad. Se giró con tranquila dignidad y caminó hacia la salida, con la cabeza en alto a pesar del agua que aún goteaba de su ropa. Al llegar a la puerta, Tommy escuchó una voz llamar, «Joven». Se giró para ver al caballero de cabello plateado acercándose. «Mi nombre es Dr. Coleman», dijo el hombre, quitándose la chaqueta y poniéndosela sobre los hombros de Tommy. «Creo que deberíamos hablar». Tommy levantó la vista, confundido por esta inesperada amabilidad. «Eso requirió un coraje extraordinario», continuó el Dr. Coleman, abriendo un paraguas mientras salían, «y una elocuencia bastante notable para alguien de tu edad». Mientras descendían juntos los escalones de la mansión, la lluvia comenzó a amainar. Unos pocos y tímidos rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Detrás de ellos, dentro de la mansión, el eco de las palabras de Tommy persistía en el aire, tocando corazones y plantando semillas que, con el tiempo, darían frutos inesperados. Tommy se sentó en el asiento del copiloto del modesto sedán del Dr. Coleman, su proyecto de energía renovable cuidadosamente colocado en el asiento trasero. El anciano conducía con tranquila confianza por las sinuosas calles que descendían del opulento vecindario de la ladera. «¿Así que te interesa la energía renovable?», preguntó el Dr. Coleman, rompiendo el cómodo silencio. Tommy asintió, aún procesando los dramáticos eventos del día. «Sí, señor. Quiero que la electricidad sea asequible para todos, especialmente para la gente de mi vecindario. A veces cortan la luz cuando la gente no puede pagar». Pensó en la familia Rodríguez del apartamento 2C, cuyos 3 hijos tuvieron que hacer la tarea a la luz de las velas el invierno pasado. «Un noble objetivo», dijo el Dr. Coleman, con genuino interés en su voz. «Cuéntame cómo funciona tu dispositivo». Mientras Tommy explicaba los principios detrás de su creación, el Dr. Coleman asentía ocasionalmente o hacía preguntas perspicaces. A diferencia de Maxwell Grant, no parecía importarle que el proyecto estuviera alojado en una caja de cartón pintada o construido con piezas rescatadas. «Notable», murmuró el anciano cuando Tommy terminó. «Has captado intuitivamente conceptos con los que la mayoría de los estudiantes universitarios luchan. ¿Quién te enseñó sobre circuitos?» «Nadie en realidad», admitió Tommy. «Leo libros de la biblioteca y veo vídeos en línea en la escuela, ya que no tenemos internet en casa».
A veces desarmo cosas rotas para ver cómo funcionan. El doctor Coleman lo miró con renovado respeto. Autodidacta, entonces. Eso es aún más impresionante. Giraron hacia la calle de Tommy. El contraste entre el vecindario de Grant y el distrito central era crudo e inmediato. Aquí, los edificios mostraban su edad, las aceras se agrietaban bajo la presión del abandono y cercas de alambre rodeaban parcelas de césped en dificultades. Ese es nuestro edificio, señaló Tommy a un complejo de apartamentos de ladrillo de 3 pisos con pintura descolorida. Apartamento 4B. Mientras el doctor Coleman estacionaba, la ansiedad de Tommy regresó. Mi mamá probablemente todavía está en el trabajo. No llega a casa de la cafetería hasta las 4. Entonces, quizás debería esperar y hablar con ella, sugirió el doctor Coleman. Tengo una proposición que podría interesarles a ambos. Tommy abrió el camino subiendo 3 tramos de escaleras, disculpándose por el ascensor que había estado temporalmente fuera de servicio durante los últimos 8 meses. Abrió la puerta del apartamento con la llave que guardaba en un cordón alrededor de su cuello. No es mucho, dijo Tommy, cohibido, mientras entraban al pequeño espacio habitable. El doctor Coleman miró a su alrededor, observando los muebles desgastados pero impecablemente limpios, la estantería rebosante de libros de la biblioteca y la mesa de la cocina aún cubierta con los materiales de costura de Sarah. Es un hogar, dijo simplemente, sin lástima ni juicio. Se puede decir mucho de las personas por sus hogares. El tuyo habla de trabajo duro, educación y amor. Tommy se relajó ligeramente ante estas palabras, ofreciéndole al doctor Coleman un vaso de agua antes de guardar cuidadosamente el costurero de su madre. ¿Puedo preguntar por qué estaba hoy en la mansión Grant?, preguntó Tommy mientras se sentaban a la mesa de la cocina. Usted no parece como las otras personas de allí. El doctor Coleman sonrió. Perspicaz de tu parte. Solía ser profesor de ciencias aplicadas en la Universidad Estatal. Ahora asesoro para las iniciativas educativas de la Fundación Grant. Aunque después de hoy, estoy reconsiderando ese acuerdo. Tomó un sorbo de agua. Maxwell no siempre fue así, ¿sabes? El éxito lo cambió, me temo. En ese momento, escucharon llaves en la puerta. Sarah Brooks entró, todavía con su uniforme de la cafetería, el agotamiento evidente en su rostro hasta que vio a Tommy. Llegaste temprano. Comenzó con una sonrisa que rápidamente se desvaneció cuando notó al hombre desconocido en la mesa de su cocina. ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? Tommy corrió a su lado. Mamá, este es el doctor Coleman. Me trajo a casa de la mansión Grant. La mirada preocupada de Sarah se movió entre su hijo y el visitante. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al autobús escolar? Durante los siguientes minutos, Tommy explicó los eventos del día, su voz vacilando cuando describió la rotura del jarrón, pero fortaleciéndose de nuevo mientras relataba su regreso para decir lo que pensaba. Sarah escuchó con creciente consternación, luego con orgullo, mientras su hijo describía cómo se había defendido. Cuando terminó, se volvió hacia el doctor Coleman. Le agradezco que lo haya traído a casa, pero todavía no entiendo bien por qué. Señora Brooks, comenzó el doctor Coleman, su hijo demostró hoy un carácter extraordinario, sin mencionar una notable aptitud científica. Me gustaría invitarlos a ambos a cenar este fin de semana en mi casa. Mi esposa Janet y yo estaríamos honrados de tenerlos. Sacó una tarjeta de presentación. Creo que puedo ofrecer alguna orientación para los intereses científicos de Tommy, si está de acuerdo, por supuesto. Sarah miró la tarjeta, luego el rostro esperanzado de su hijo. Lo que había comenzado como un día de desastre parecía estar tomando un giro inesperado. Estaríamos encantados, dijo finalmente, extendiendo su mano al doctor Coleman. Y por favor, llámeme Sarah. Pasaron 3 años como quien pasa las páginas de un libro muy querido. Tommy, ahora de 10 años, estaba sentado a la mesa de la cocina de los Coleman, sus dedos volando sobre un juego de dibujos técnicos. Su rostro, perdiendo su redondez infantil, estaba concentrado mientras hacía ajustes precisos a su diseño. La eficiencia podría mejorarse si reconfiguramos el panel de recolección, murmuró más para sí mismo que para el doctor Coleman, que estaba sentado frente a él saboreando una taza de té.
Quizás, asintió Robert, inclinándose para examinar el trabajo de Tommy. Pero considera las implicaciones de costo para la producción en masa. La innovación no se trata solo de lo que funciona mejor, sino de lo que funciona mejor a un precio accesible para quienes más lo necesitan. Esta se había convertido en su rutina durante los últimos 3 años. Lo que comenzó como invitaciones ocasionales a cenar se había convertido en sesiones regulares de fin de semana en la cómoda casa suburbana de los Coleman. Robert tutelaba a Tommy en física e ingeniería, mientras que Janet, una chef jubilada, le enseñaba habilidades culinarias, una combinación de educación práctica y salida creativa. Hoy estaban perfeccionando el proyecto ampliado de energía renovable de Tommy, ya no alojado en una caja de cartón, sino ahora un prototipo sofisticado que podría proporcionar electricidad asequible a comunidades como el vecindario de Tommy. «Miren quién hizo rollos de canela», anunció Janet, entrando con un plato de pasteles recién horneados. A los 70 años, se movía más lentamente que antes, pero su cocina seguía siendo su dominio. El rostro de Tommy se iluminó. «Gracias, Janet. Huelen increíble». «El secreto está en el tiempo de leudado», guiñó un ojo, dejando el plato. «Algo que tu madre dominó rápidamente». De hecho, Sara había encontrado una amiga inesperada en Janet. A pesar de sus diferentes orígenes, Janet, la chef jubilada que había trabajado en restaurantes de 5 estrellas, Sara, la camarera de cafetería que aún tomaba clases nocturnas, habían formado un vínculo genuino. Janet incluso había ayudado a Sara a conseguir un puesto de anfitriona mejor pagado en un restaurante de lujo propiedad de un ex colega, lo que le permitió dejar el trabajo de la tienda de conveniencia y dedicar más tiempo a sus estudios de enfermería. «Hablando de mamá», dijo Tommy, revisando su reloj, «debería llegar pronto». Su clase terminó al mediodía. Como si fuera una señal, sonó el timbre. Janet regresó momentos después con Sara, que sostenía un periódico con una expresión emocionada. «¿Han visto esto?», preguntó, extendiendo la sección de negocios sobre la mesa. Las acciones de Grant Enterprises cayeron otro 12% ayer. El titular decía, «Grant Enterprises continúa su espiral descendente, la sequía de innovación plantea interrogantes sobre el liderazgo». Robert se ajustó las gafas de leer. Maxwell ha estado tomando decisiones cuestionables durante años. La Junta finalmente se está dando cuenta. El artículo menciona que no han tenido productos nuevos significativos en 18 meses, señaló Sara, y su división de energía renovable está perdiendo talento a raudales frente a los competidores. Tommy estudió el artículo con una intensidad inesperada. El nombre Grant todavía despertaba sentimientos complicados, humillación, ira, pero también determinación. Ese día en la mansión había cambiado la trayectoria de su vida, aunque no de la manera que inicialmente había esperado. «Tommy», dijo Robert, interrumpiendo la ensoñación del chico, «creo que tu proyecto está listo para la siguiente etapa». «¿Qué quieres decir?». Tommy levantó la vista. «Quiero decir que es hora de considerar patentar tu diseño». La voz de Robert era seria. «Lo que has creado aquí ya no es solo un proyecto escolar. Es un producto potencialmente viable». Los adultos intercambiaron miradas, claramente era una conversación que habían tenido en privado antes. «¿Patente?», repitió Tommy, la palabra adulta sintiéndose extraña en su lengua. «Pero eso cuesta miles de dólares». Sara se sentó junto a su hijo. «Sí, pero el Dr. Coleman y yo hemos estado discutiendo opciones». «Llámame Robert, por favor», interrumpió el anciano con una sonrisa. «Después de 3 años, creo que ya hemos superado las formalidades». «Robert cree en tu invento», continuó Sara, «lo suficiente como para». Dudó, todavía incómoda con aceptar ayuda significativa. Robert se inclinó hacia adelante, dirigiéndose directamente a Tommy. «Me gustaría invertir en tu futuro, Tommy. No caridad, una inversión. Creo que tu solución energética podría ayudar a innumerables familias. Y sí, potencialmente ser rentable». Tommy miró entre su madre y su mentor, procesando este desarrollo inesperado. «Has crecido tanto desde aquel día en la mansión», continuó Robert. «No solo en altura o conocimiento, sino en propósito.
Tomaste esa experiencia y, en lugar de dejar que te derrotara, la canalizaste hacia algo significativo. Tommy bajó la mirada a sus dibujos, la culminación de 3 años de orientación, trabajo duro y determinación. Lo que había comenzado como el proyecto de ciencias de un niño se había convertido en algo con potencial real. ¿Qué piensas, Tommy?, preguntó Sarah, observando la expresión pensativa de su hijo. Tommy consideró el titular del periódico, la propuesta de patente y el viaje que lo había llevado hasta aquí. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Creo, dijo con nueva confianza, que es hora de dar el siguiente paso. 7 años después, la moderna sede de cristal de Tommy's Tech contrastaba marcadamente con el vecindario circundante, una elección deliberada de su fundador de 17 años. Tommy Brooks había insistido en construir la sede de su empresa en el Distrito Central, llevando empleos y oportunidades a la comunidad que lo crió. Las cifras trimestrales se ven excelentes, dijo Sarah, deslizando una tableta sobre la mesa de conferencias hacia su hijo. Ahora directora de operaciones de Tommy's Tech, había completado su título de enfermería pero descubrió un talento inesperado para la gestión empresarial. La instalación del proyecto de viviendas de Westside está completa y los comentarios han sido abrumadoramente positivos. Tommy, alto y delgado, con los ojos cálidos y la confianza tranquila de su madre, estudió los datos. Atrás quedaba el traje de segunda mano de una tienda de segunda mano, hoy vestía un sencillo pero bien entallado blazer azul marino sobre una camisa blanca, su uniforme personal como el joven CEO de una empresa en rápido crecimiento. 237 familias con electricidad confiable y asequible, señaló con satisfacción. Eso es lo que más importa. Robert Coleman, ahora en sus 70 y tantos pero aún tan lúcido como siempre, sonrió desde el otro lado de la mesa. Como asesor científico principal de Tommy's Tech, había visto crecer a su protegido de un niño curioso a un joven visionario. Las mejoras de eficiencia en las unidades Mark V son impresionantes, dijo Robert. Un 23% más de producción manteniendo el mismo precio. Janet Coleman entró en la sala de conferencias llevando una bandeja de sándwiches. A pesar de las ofertas de Tommy de contratar catering, ella insistía en proporcionar el almuerzo para sus reuniones de estrategia, una tradición de aquellos primeros días alrededor de la mesa de su cocina. No se piensa correctamente con el estómago vacío, anunció, dejando la bandeja. Aunque ahora usaba un bastón, Janet seguía siendo una fuerza de la naturaleza, ofreciendo su tiempo como voluntaria entre Tommy's Tech y las clases de cocina comunitaria que había establecido para los niños locales. Tommy sonrió a esta familia sustituta que había encontrado. La fe que tenían en él había sido la base sobre la cual había construido todo. El camino no había sido fácil. Asegurar la patente había sido solo el comienzo. Hubo fallas en los prototipos, desafíos de financiación y momentos de duda. Pero con la guía de Robert, el apoyo inquebrantable de Sarah y su propia determinación, Tommy había transformado su invento infantil en Tommy's Tech, una empresa dedicada a proporcionar soluciones energéticas asequibles a comunidades de bajos ingresos. Su primer gran éxito llegó cuando una ciudad vecina instaló los sistemas de energía renovable de Tommy en un desarrollo de viviendas públicas, reduciendo las facturas de electricidad de los residentes en casi un 60%. La historia de éxito llamó la atención de los medios, y de repente, el niño CEO, como lo llamaban los periódicos, estaba siendo aclamado como un innovador que reinventaba el acceso a la energía. Ahora, 3 años después de su fundación oficial, Tommy's Tech empleaba a 37 personas, tenía instalaciones en 3 estados y estaba siendo cortejada por organizaciones de desarrollo internacional interesadas en llevar la tecnología a mercados emergentes. Antes de terminar, dijo Tommy, mirando su reloj, necesitamos discutir la expo de innovación de la próxima semana. La expresión de Sarah cambió ligeramente. ¿Estás seguro de que quieres asistir? Grant Enterprises estará allí. El nombre todavía tenía peso en sus conversaciones. La compañía de Maxwell Grant había continuado su declive a lo largo de los años, con rumores de despidos e intentos desesperados por recuperar relevancia en el mercado. Estoy seguro, dijo Tommy con firmeza. Nuestro stand está directamente frente al de ellos en el salón principal de exposiciones. No fue mi petición, pero tampoco voy a esconderme de ellos.
Robert estudió a su protegido pensativamente. Solo recuerda por qué estamos haciendo esto, Tommy. No se trata de venganza ni de reivindicación. Nunca lo ha sido, le aseguró Tommy, aunque el recuerdo de aquel día humillante en la mansión Grant seguía vivo. Se trata de demostrar que la innovación puede venir de cualquier parte, incluso de un niño que no podía permitirse zapatos nuevos. Sonrió, usando las mismas palabras que le había dicho a Maxwell Grant 10 años atrás. Al concluir la reunión, Tommy caminó hacia los grandes ventanales con vistas al Distrito Central. Desde esta altura, podía ver su antiguo edificio de apartamentos, el centro comunitario donde su empresa patrocinaba programas de ciencias después de la escuela y el parque donde una vez había recogido aparatos electrónicos desechados para desarmarlos y estudiarlos. Su teléfono vibró con una notificación, la confirmación final de su stand en la Expo de Innovación. Tommy sintió una curiosa mezcla de emociones al saber que pronto se enfrentaría de nuevo a Maxwell Grant, no como un niño humillado, sino como un colega en la industria que Maxwell una vez dominó. Pase lo que pase, murmuró Tommy para sí mismo, recordaré lo que importa. Se volvió hacia su equipo, su familia, con renovado propósito. El pasado lo había moldeado, pero era el futuro que estaba construyendo lo que realmente importaba ahora. La Expo de Innovación transformó el centro de convenciones de la ciudad en un escaparate de tecnología de vanguardia. Los stands de las empresas se alineaban en el enorme salón, cada uno mostrando su visión del futuro, desde inteligencia artificial hasta tecnología espacial, avances médicos y soluciones ambientales. El stand de Tommy's Tech se destacaba por su elegante simplicidad. En lugar de exhibiciones llamativas, presentaban modelos funcionales de sus sistemas de energía renovable junto con testimonios de antes y después de familias cuyas vidas habían cambiado gracias a la electricidad asequible. Una gran pantalla mostraba datos en tiempo real de sus instalaciones comunitarias en todo el país. Representantes de 3 gobiernos municipales han solicitado reuniones, informó Sara, revisando su tableta. Y esa firma de capital de riesgo de San Francisco quiere discutir la expansión internacional. Tommy asintió, ajustando el pequeño prototipo en exhibición. Prográmalos para mañana si es posible. Quiero estar completamente presente en estas conversaciones. Durante toda la mañana, su stand había atraído un interés constante, profesionales de la industria, activistas ambientales y legisladores, atraídos por la creciente reputación de la empresa. Tommy, a pesar de su juventud, manejó cada interacción con la confianza de alguien que entendía a fondo su campo y su propósito. Alrededor del mediodía, notó un torbellino de actividad al otro lado del pasillo. El stand de Grant Enterprises, más grande y ostentoso que la mayoría, se preparaba para lo que parecía ser un evento de prensa. El personal ajustaba frenéticamente la iluminación y posicionaba las cámaras. El señor Grant finalmente hace su aparición, observó Robert, uniéndose a Tommy. Se ha perdido los 2 primeros días de apertura. Tommy observó con curioso desapego cómo llegaba Maxwell Grant, flanqueado por asistentes. Los años no habían sido amables con el otrora imponente CEO. Aunque todavía impecablemente vestido, su rostro mostraba la tensión del declive de su empresa, nuevas líneas grabadas por el estrés, su cabello ahora más plateado que canoso. Siguiéndolo de cerca iba una joven que Tommy no reconoció de inmediato, alta y serena, con un traje de negocios a medida, dirigía al personal con autoridad practicada antes de tomar posición junto a Maxwell. Esa es Sofía, susurró Sara, siguiendo la mirada de Tommy. La hija de Maxwell. Tommy parpadeó sorprendido. La altiva niña de 12 años que se había burlado de su ropa de segunda mano se había convertido en una ejecutiva joven y serena. Como si sintiera su atención, Sofía miró al otro lado del pasillo, sus ojos encontrándose brevemente con los de Tommy antes de desviar la mirada, su expresión ilegible. La presentación de Grant Enterprises comenzó. Maxwell anunció su último intento de innovación, un sistema de energía renovable sospechosamente similar a versiones anteriores de la tecnología de Tommy. La prensa reunida pareció poco impresionada, varios periodistas miraron hacia el stand de Tommy's Tech para comparar. Cuando la multitud se dispersó, Maxwell finalmente notó el stand frente al suyo. Sus ojos se entrecerraron al leer el nombre de la empresa, luego se abrieron de par en par al reconocer a Tommy.
Después de un momento de vacilación, Maxwell cruzó el pasillo, Sofía siguiéndolo a regañadientes. Tommy Brooks, dijo Maxwell, extendiendo la mano con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. He oído cosas impresionantes sobre tu empresa. Tommy aceptó el apretón de manos, manteniendo una expresión neutral. Señor Grant. Tus soluciones energéticas han estado llamando la atención en los círculos que frecuento, continuó Maxwell, su tono sugiriendo que estaba confiriendo un gran honor al reconocer la existencia de Tommy. He estado siguiendo tu progreso con interés. Tommy dudaba mucho de eso. Lo que parecía más probable era que Maxwell acabara de ser informado sobre competidores potenciales momentos antes. Tu presentación fue interesante, respondió Tommy diplomáticamente, aunque no pude evitar notar similitudes con nuestro sistema de tercera generación de hace 2 años. La sonrisa de Maxwell se tensó. Las grandes mentes a menudo viajan por caminos similares. O algunas mentes siguen los caminos que otros ya han despejado, intervino Robert suavemente, uniéndose a la conversación. La mirada de Maxwell se dirigió a Robert con un destello de reconocimiento, luego de nuevo a Tommy. Deberíamos discutir una posible colaboración. Los recursos de Grant Enterprises combinados con tu enfoque de base podrían ser mutuamente beneficiosos. El subtexto era claro, Maxwell estaba ofreciendo absorber la compañía de Tommy, comprar la innovación con la que no podía competir. Es una oferta generosa, respondió Tommy, su voz ecuánime, pero Tommy's Tech no está en venta. Nuestra misión es demasiado importante como para comprometerla. La fachada de cordialidad de Maxwell se deslizó momentáneamente. Todo el mundo tiene un precio. Tommy sonrió genuinamente esta vez. Ahí es donde se equivoca, señor Grant. Algunas cosas no están en venta a ningún precio. Antes de que Maxwell pudiera responder, uno de sus asistentes lo llamó urgentemente de regreso a su stand, donde esperaba un inversor potencial. Mientras Maxwell se giraba para irse, Sofía se quedó, sus ojos estudiando a Tommy con una intensidad que sugería que lo estaba viendo, realmente viéndolo, por primera vez. Felicitaciones por tu éxito, dijo en voz baja, y luego siguió a su padre, dejando a Tommy preguntándose cuánto de la niña que se había burlado de él quedaba en la mujer en la que se había convertido. 2 meses después de la Expo de Innovación, Tommy estaba en su oficina revisando planes de expansión cuando Sara entró con una expresión inusual en su rostro. Necesitas ver esto, dijo, colocando un periódico sobre su escritorio. El titular de la sección de negocios saltó a la vista de inmediato: Mansión Grant será subastada, comienzan los procedimientos de quiebra de Grant Enterprises. Tommy leyó el artículo con creciente asombro. Grant Enterprises se había declarado en quiebra después de años de ingresos decrecientes, lanzamientos fallidos de productos y deudas crecientes. Como parte de los procedimientos, los activos personales de Maxwell Grant, incluida la icónica Mansión Grant, serían subastados para satisfacer a los acreedores. Es difícil de creer, dijo Tommy, recostándose en su silla. Esa mansión parecía el epicentro del poder cuando yo tenía 7 años. Sara estudió el rostro de su hijo. ¿Cómo te hace sentir? Tommy consideró la pregunta cuidadosamente. No satisfacción, si es lo que te preguntas. Nadie merece perder todo lo que ha construido. Sonó el teléfono. Era Robert, llamando desde la oficina de su casa después de ver la misma noticia. ¿Has oído?, preguntó el anciano sin preámbulos. Justo lo estoy leyendo ahora, confirmó Tommy. Parece surrealista. Hay algo que deberías saber, dijo Robert, su voz adoptando un tono serio. Algo que descubrí hace años pero de lo que nunca tuve pruebas concretas hasta hace poco. Tommy se enderezó en su silla, poniendo la llamada en altavoz para que Sara pudiera escuchar. Después del incidente del jarrón, continuó Robert, permanecí en la Fundación Grant durante varios meses. Durante ese tiempo, noté una actividad inusual en el departamento de I. De repente estaban desarrollando conceptos de energía renovable notablemente similares al proyecto que habías traído ese día. Tommy y Sara intercambiaron miradas de asombro. ¿Estás diciendo? Creo que alguien en Grant Enterprises, posiblemente el propio Maxwell, intentó replicar tu invento infantil después de que lo dejaras atrás durante la conmoción.
Tommy recordó su proyecto, abandonado sobre la mesa en el caos que siguió a la rotura del jarrón. Estaba tan devastado que ni siquiera había pensado en recuperarlo. ¿Intentaron robar la idea de un niño? La voz de Sarah era incrédula. Sospechaba tanto, confirmó Robert, pero nunca pude probarlo. Sus prototipos fallaron porque no entendían los principios fundamentales que tú habías captado intuitivamente. Pero el intento estuvo allí. Tommy absorbió esta revelación, conectándola con el extraño interés de Maxwell en colaborar en la expo. «Hay más», añadió Robert. «El listado de la subasta incluye el contenido de la mansión, lo que incluiría todos los archivos corporativos almacenados allí. Si pudieras adquirirlos. Tendría pruebas», completó Tommy la idea. Una compleja mezcla de emociones lo invadió, no rencor ni triunfo, sino la sensación de que algo incompleto podría finalmente encontrar una resolución. Después de terminar la llamada, Tommy se sentó en silencio durante varios minutos. «¿Qué estás pensando?», preguntó Sarah finalmente. «Estoy pensando en ese día», respondió Tommy. «En cómo un accidente pareció destruir todas nuestras esperanzas. En cómo se sintió ser humillado y despedido por nuestro origen». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la comunidad a la que ahora servía su empresa. «Pero también estoy pensando en cómo ese día me llevó a conocer a Robert y Janet, a encontrar mi camino. Todo lo que hemos construido comenzó a partir de ese momento de adversidad». Sarah se unió a él en la ventana. «Entonces, ¿qué harás con la subasta?». Tommy se volvió hacia su madre, su decisión tomada. «Voy a comprar la mansión». La declaración flotó en el aire entre ellos. «No por venganza», aclaró Tommy, «sino porque tengo una visión de en lo que ese lugar podría convertirse». Durante las siguientes 3 semanas, Tommy trabajó con el equipo legal de su empresa para prepararse para la subasta. Estableció una sociedad de cartera anónima para realizar la compra, queriendo que la transacción se evaluara por sus méritos en lugar de por las emociones. El día de la subasta, Tommy se situó al fondo de la sala mientras el subastador describía la propiedad, 11 acres, 15.000 pies cuadrados de espacio habitable, la prestigiosa historia de la residencia de la familia Grant. La ironía no se le escapó, este palacio que una vez pareció tan inalcanzable estaba ahora a su alcance. Cuando comenzó la puja, Tommy permaneció en silencio, observando cómo competían ricos promotores inmobiliarios y grupos de inversión. Solo cuando la puja casi había concluido, levantó su paleta, entrando con una cifra que silenció la sala. El martillo del subastador cayó con rotundidad. «Vendido a Brooks Holdings». En ese momento, Tommy no sintió triunfo, solo el peso de la responsabilidad de transformar un símbolo de exclusión en algo más alineado con su visión de accesibilidad y oportunidad. La mansión que una vez lo había expulsado ahora sería suya para reinventarla. Nubes grises colgaban bajas sobre la mansión Grant mientras el auto de Tommy cruzaba los ornamentados portones que una vez parecieron tan impenetrables. Como nuevo propietario, había dispuesto inspeccionar la propiedad el mismo día en que Maxwell y Sophia tenían programado retirar sus pertenencias personales, una elección deliberada que forzaría una confrontación largamente postergada. «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?», preguntó Sarah desde el asiento del copiloto. «Podríamos volver mañana». Tommy negó con la cabeza. «Algunas conversaciones necesitan ocurrir en persona». La mansión se veía diferente de como la recordaba, todavía imponente, pero de alguna manera disminuida, su grandeza desvanecida como una vieja fotografía. Sin personal manteniendo los terrenos, los cuidados jardines ya habían comenzado a rendirse al desorden de la naturaleza. Al acercarse a las enormes puertas delanteras, a Tommy le asaltó el recuerdo de estar allí como un niño de 7 años empapado, reuniendo el coraje para regresar y decirle su verdad a Maxwell Grant. Ahora, 10 años después, regresaba no como un visitante, sino como el propietario. Adentro, el vestíbulo resonaba con los sonidos de la actividad, cajas de mudanza llenándose, obras de arte envolviéndose cuidadosamente, voces dirigiendo qué artículos llevar y cuáles dejar. Tommy reconoció la voz de Maxwell de inmediato, aguda por la irritación mientras supervisaba el proceso de mudanza. Cuando Tommy y Sarah aparecieron, un silencio atónito cayó sobre la sala. Maxwell se quedó helado junto a una caja medio llena de premios y recuerdos,
su rostro pasando por el shock, el reconocimiento y, finalmente, la indignación. Tú, logró decir, su tez enrojeciendo. Brooke Soldins, eres tú. Tommy asintió una vez, manteniendo la compostura. Buenos días, señor Grant. La incredulidad de Maxwell rápidamente se endureció en ira. ¿Por esto pujaste anónimamente? ¿Para que no supiera que eras tú quien se llevaba mi casa? Pujé anónimamente porque quería que la transacción se evaluara por sus méritos financieros, no por su historia emocional, respondió Tommy con ecuanimidad. Desde la gran escalera llegó el chasquido de unos tacones mientras Sofía descendía, atraída por la conmoción. Se detuvo a mitad de camino, su expresión inescrutable mientras contemplaba la escena. ¿Qué es esto?, exigió Maxwell, gesticulando salvajemente alrededor de la mansión. ¿Una especie de venganza retorcida? ¿El niño pobre regresa para reclamar el castillo? Sara dio un paso adelante protectoramente, pero Tommy le tocó suavemente el brazo, indicándole que él podía manejarlo. Esto no se trata de venganza, señor Grant. Se trata de transformación. Esta propiedad tiene un potencial tremendo que se extiende más allá de ser el símbolo de estatus de una familia. Maxwell se mofó. No puede simplemente entrar y tomar todo lo que hemos construido. Todo lo que construyeron, interrumpió Tommy, su voz aún tranquila pero con un trasfondo de acero. Como la tecnología de energía renovable que su empresa intentó desarrollar después de ver mi proyecto infantil. La acusación aterrizó con precisión. La boca de Maxwell se abrió y luego se cerró sin respuesta. Un jarrón de $20,000 no significaba nada para usted, continuó Tommy, haciendo referencia al momento crucial de su pasado. Pero significó todo para mí. Cambió la trayectoria de mi vida, aunque no de la manera que ninguno de los dos podría haber predicho. La sala permaneció en silencio mientras los dos se enfrentaban, el titán caído y el innovador en ascenso cuyos caminos se habían entrelazado por el destino y la elección. Y ahora, dijo Maxwell con amargura, ¿nos echará sin nada, supongo? El círculo perfecto de la humillación. En realidad, respondió Tommy, no estoy aquí para desalojarlos hoy. Estoy aquí para inspeccionar lo que he comprado y para mostrar respeto hablando directamente con ustedes sobre mis planes. Se giró para incluir a Sofía en su mirada. Esta mansión será transformada, pero tienen tiempo para hacer los arreglos adecuados. La transición se manejará con dignidad. La dignidad que una vez le negaron a un niño de 7 años. Sofía finalmente descendió los escalones restantes, colocando una mano restrictiva en el brazo de su padre mientras éste comenzaba otra réplica airada. Gracias por esa consideración, dijo ella, su voz neutral pero con una nota de algo parecido al remordimiento. ¿Cuáles son exactamente sus planes para la propiedad? La pregunta pareció interesarla genuinamente, lo que hizo que Tommy reevaluara sus suposiciones sobre el carácter de Sofía. Algo más alineado con la misión de mi empresa, respondió Tommy. Un lugar donde la innovación sea accesible para todos, independientemente de su origen o recursos. Maxwell negó con la cabeza con disgusto. Tonterías sentimentales. Esta propiedad es un desperdicio en... Padre, interrumpió Sofía bruscamente. Suficiente. Su intervención sorprendió a todos, incluido Maxwell, quien guardó silencio más por shock que por obediencia. Mientras la tensión flotaba en el aire, Tommy notó algo familiar sobre una mesa cercana, un jarrón azul cobalto, notablemente similar al que había roto una década atrás. Su visión cristalizó el extraño viaje circular que lo había traído de regreso a este momento, no como un visitante buscando aprobación, sino como el arquitecto de una nueva visión. La semana siguiente, Tommy regresó a la mansión acompañado por Robert. Se dirigieron a los archivos del sótano, una sala climatizada que albergaba décadas de registros corporativos de Grant Enterprises. Maxwell guardaba todo, explicó Robert, señalando los estantes meticulosamente organizados. Su padre le enseñó a documentar todos los aspectos del negocio. Ahora esos registros te pertenecen. Comenzaron con los archivos fechados poco después de la visita de Tommy 10 años atrás.
Hora tras hora, revisaron actas de reuniones, notas de investigación y propuestas de proyectos hasta que Robert se detuvo de repente, sosteniendo una carpeta marcada como Iniciativa de Energía Renovable 2015. Esto es, dijo con gravedad, extendiendo el contenido sobre la mesa. A Tommy se le cortó la respiración. Adentro había fotografías de su proyecto infantil desde múltiples ángulos, junto con notas detalladas que intentaban aplicar ingeniería inversa a su diseño. Un memorando con membrete de Grant Enterprises describía una estrategia para reutilizar la base conceptual sin infringir la posible propiedad intelectual. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, dijo Robert, su voz tensa por la indignación. Tomando la idea de un niño mientras lo humillaban públicamente. Tommy examinó la evidencia, las emociones agitándose bajo su exterior sereno. Que el equipo legal revise estos archivos de inmediato. A la mañana siguiente, Tommy solicitó una reunión con Maxwell y Sofía en su apartamento temporal del centro. Cuando llegaron, la expresión de Maxwell era reservada, la de Sofía, curiosa. He descubierto algo preocupante en los archivos de la mansión. Comenzó Tommy sin preámbulos, colocando copias de los documentos incriminatorios sobre la mesa de café entre ellos. Maxwell palideció visiblemente, mientras Sofía recogía los papeles, su rostro registrando shock al comprender su significado. Intentaron robar el invento de un niño de 7 años, afirmó Tommy, su voz firme. El mismo día que me echaron por romper su jarrón. El shock de Maxwell rápidamente se endureció en desafío. Era propiedad de la empresa en el momento en que lo trajiste a mi casa. Padre, intervino Sofía, visiblemente perturbada. Esto es indefendible. También es ilegal, añadió Tommy. Mis abogados confirman que tenemos motivos para una acción legal sustancial. La fachada de Maxwell se resquebrajó, el miedo reemplazó la arrogancia al darse cuenta de las implicaciones para su ya devastada reputación. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? Quiero justicia, respondió Tommy. Pero no del tipo que estás pensando. Esbozó su propuesta. En lugar de una demanda, Maxwell y Sofía contribuirían con su experiencia a un programa de mentoría para jóvenes desfavorecidos, que se alojaría en la mansión renovada. Además, Maxwell reconocería públicamente el lapso ético de su empresa. No solo estás pidiendo una disculpa, dijo Maxwell con incredulidad. ¿Quieres que trabaje para ti? No para mí, corrigió Tommy. Para los niños que merecen la oportunidad que casi pierdo por tus acciones. Maxwell comenzó a protestar, pero Sofía lo interrumpió. Lo haré, dijo con firmeza. Contigo o sin ti, padre. Su inesperada declaración flotó en el aire, una clara ruptura con el patrón de seguir el liderazgo de su padre. Tommy la estudió con renovado respeto, sintiendo un genuino deseo de expiación en su mirada firme. ¿Por qué?, exigió Maxwell, volviéndose hacia su hija. Porque, respondió Sofía, mirando no a su padre, sino a Tommy, algunas cosas valen más que el orgullo. Un año después, una fresca brisa otoñal llevaba el sonido de las voces de los niños por los terrenos de lo que una vez fue la mansión Grant, ahora llamada Centro de Innovación Brooks. La propiedad había experimentado una transformación notable. Los imponentes portones que alguna vez simbolizaron la exclusividad permanecían abiertos permanentemente. Los cuidados jardines se habían convertido parcialmente en huertos comunitarios y espacios de aula al aire libre. Adentro, antiguos salones de baile albergaban exhibiciones interactivas de ciencia, mientras que los laboratorios del sótano, antes restringidos a investigadores de élite, bullían con jóvenes inventores de todos los vecindarios de la ciudad. Tommy, ahora de 18 años y recientemente aceptado en el programa de ingeniería de la Universidad Estatal, estaba en el gran vestíbulo dando la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes de primaria del Distrito Central, su antigua escuela. Bienvenidos al Centro de Innovación, los saludó con una cálida sonrisa. Aquí creemos que las grandes ideas pueden venir de cualquiera, en cualquier lugar. Los niños miraban maravillados el espacio que había sido reinventado para ellos,
paredes ahora cubiertas con coloridos murales que representaban principios científicos, vitrinas que exhibían inventos de jóvenes participantes anteriores y estaciones interactivas donde podían experimentar con conceptos como energía renovable, robótica y arquitectura sostenible. En la cocina del centro, Sarah Brooks supervisaba un programa de nutrición que había desarrollado, enseñando a los niños a preparar comidas saludables utilizando verduras cultivadas en los huertos del centro. Incorporaba recetas de sus propios días de estirar ingredientes para alimentar a Tommy con un presupuesto ajustado, transformadas en lecciones sobre sostenibilidad e ingenio. La invitada especial de hoy es la señorita Sofía, dijo Sarah a los emocionados niños mientras se ponían pequeños delantales. Ella nos va a ayudar a preparar el almuerzo para todos. Sofía Grant, quien había sorprendido a todos con su dedicación al centro durante el último año, entró llevando cestas de productos frescos. Después de romper lazos con su padre, había descubierto una genuina pasión por la divulgación educativa, ahora sirviendo como directora de programas del centro. Estos tomates vinieron de nuestro propio huerto, explicó a los niños, su antigua altivez reemplazada por un compromiso auténtico. ¿Quién quiere aprender a hacer salsa de pasta fresca? En el laboratorio principal, Robert y Janet Coleman trabajaban con estudiantes mayores en proyectos más avanzados. Aunque ambos ya octogenarios, seguían siendo colaboradores vitales, Robert guiando la exploración científica mientras Janet aportaba creatividad a los enfoques de resolución de problemas. A media tarde, todos los grupos se reunieron en lo que una vez había sido el comedor formal de Maxwell, ahora un espacio común luminoso donde los estudiantes compartían comidas e ideas. Tommy observaba con tranquila satisfacción cómo niños de diversos orígenes animaban la otrora estéril mansión con risas y curiosidad. Al concluir el programa del día, Tommy notó a un niño pequeño rezagado junto a una de las exhibiciones de energía renovable. Algo en la intensa concentración del niño le recordó a sí mismo, la ropa desgastada pero limpia, los zapatos raspados, la chispa de inteligencia y los ojos demasiado serios para alguien tan joven. ¿Interesado en sistemas de energía?, preguntó Tommy, acercándose al niño. El niño asintió tímidamente. Creo que podría hacerlo funcionar mejor si el circuito estuviera configurado de manera diferente. Tommy sonrió ante la familiar determinación. Muéstrame lo que estás pensando. Mientras el niño explicaba su idea con creciente confianza, Tommy se encontró completando un círculo que había comenzado una década antes con un jarrón roto y sueños destrozados. Más tarde, mientras el centro se calmaba por la noche, Tommy caminó por los terrenos con Sofía. Su improbable amistad se había desarrollado a través de un propósito compartido. Ayer supe de mi padre, dijo ella en voz baja. Finalmente accedió a hablar en el simposio de ética y negocios del próximo mes. Tommy asintió, apreciando la importancia de los graduales y reacios pasos de Maxwell hacia la redención. El hombre probablemente nunca abrazaría por completo la misión del centro, pero su reconocimiento de errores pasados representaba su propia forma de transformación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía de repente. ¿De no haber emprendido acciones legales contra él? ¿Contra nosotros? Podrías haber exigido millones en daños. Tommy consideró la pregunta mientras se detenían junto a un banco con vistas a las luces de la ciudad abajo, la misma vista que una vez lo había hecho sentir pequeño e insignificante. ¿Qué habría logrado la justicia medida en dólares?, respondió finalmente. Esto, gesticuló hacia el vibrante centro a su alrededor, esta es la justicia que importa. Crear oportunidades a partir de la exclusión, construir puentes donde había muros. Pensó en el niño pequeño que había conocido hoy y en miles como el que quizás nunca habrían cruzado el umbral de la mansión bajo su anterior propietario. Mi madre siempre me dijo que las posesiones se pueden reemplazar, dijo Tommy, haciéndose eco de las palabras que había pronunciado de niño en este mismo lugar. Pero el carácter permanece para siempre. El legado que estamos construyendo aquí perdurará más que cualquier fortuna o victoria legal. Mientras el crepúsculo se convertía en noche, las luces del centro de innovación brillaban como un faro en la ladera, ya no un monumento a la riqueza de un solo hombre, sino un testimonio del poder de la transformación, las segundas oportunidades y la perdurable capacidad humana de convertir la adversidad en oportunidad. Para Tommy Brooks, el círculo estaba completo.
El viaje que comenzó con un jarrón roto lo había llevado a algo mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera exhibirse en un pedestal, una barrera rota entre el privilegio y el potencial, y la promesa de nuevos comienzos para innumerables niños que, como él, solo necesitaban una puerta abierta para cambiar sus mundos.